Madrid, febrero de 1961. Detrás de los cristales altos del edificio del Alto Estado Mayor, la tarde caía gris sobre la ciudad. No nevaba, como las postales del norte de Europa, pero el frío se pegaba igual a las cornisas, a las fachadas severas, al aire inmóvil de los despachos oficiales. En la Castellana los coches avanzaban con ese ruido apagado de los días de invierno, y dentro del ministerio todo parecía hecho de papel, humo de tabaco y silencio. El comandante Julián Valcárcel llevaba más de una hora sentado ante la misma carpeta. La había leído 3 veces, no porque no entendiera lo que decían los informes, sino precisamente porque lo entendía demasiado bien y aún así no lograba aceptarlo. Al final se quitó las gafas, se frotó el puente de la nariz y alargó la mano hacia el teléfono negro que había a su derecha. «Póngame con Sanidad Militar». Esperó. Cuando le respondieron al otro lado, habló sin levantar la voz. «Necesito que revisen otra vez el informe remitido el pasado martes». «Sí, el del expediente 17-B. Quiero una segunda comprobación de las causas de la muerte y una tercera si hace falta. No me interesan fórmulas prudentes. Quiero saber si están seguros». Hubo una breve pausa. «Mi comandante», contestó una voz cansada, «ya lo hemos revisado 2 veces. El resultado no cambia». Valcárcel miró hacia la ventana. «Pues revísenlo una tercera». Colgó despacio. Sobre la mesa, la carpeta seguía abierta. Era delgada, de cartón amarillento, con la estampilla roja de reservado y otra, más pequeña, añadida después, donde podía leerse: «Asunto de especial sensibilidad. Circulación restringida». Dentro había 19 nombres. 19 hombres muertos en el interior del territorio de Ifni durante los meses más tensos de la guerra. Había mapas de pistas secundarias, fotografías veladas por el polvo, declaraciones de un superviviente, partes de inteligencia y un informe médico que usaba un lenguaje exacto para hablar de algo que no parecía exacto en absoluto. Fallecimiento por parálisis respiratoria aguda. No se aprecian heridas de arma de fuego. No se detectan traumatismos severos compatibles con combate. No se identifican venenos comunes en concentración suficiente. Se considera probable el contacto con una sustancia orgánica no determinada. 19 hombres, 2 vehículos detenidos a pocos metros uno del otro. Ni un solo disparo, ni rastros de enfrentamiento, ni huellas de retirada precipitada. La escena, según uno de los informes, presentaba un grado de quietud incompatible con una acción armada convencional. Eso era lo que más le molestaba a Valcárcel. En la guerra, incluso en una guerra pequeña, sucia, periférica, las cosas dejaban un dibujo reconocible. Había tiros, había fuego, había cuerpos caídos de una manera determinada, había huellas, sangre, latas, vendas, casquillos, barro removido. Había miedo, había desorden. Aquí no. Aquí lo que había era una quietud absurda, casi doméstica, como si a aquellos hombres la muerte les hubiera llegado sin violencia visible y sin tiempo siquiera para comprenderla. Volvió a pasar las hojas. El incidente había ocurrido en diciembre de 1957, en las semanas más inciertas de la campaña de Ifni, cuando las comunicaciones fallaban, los puestos aislados vivían con la sensación de estar solos y Madrid recibía noticias fragmentarias, a veces contradictorias, casi siempre tardías. La patrulla, o columna, según quien redactara el parte, había salido con una misión de enlace y reconocimiento en una zona seca, pedregosa, donde el viento levantaba polvo fino y lo metía en todo, en las armas, en la ropa, en los ojos, en los motores. No regresaron. Los encontraron al día siguiente. Algunos estaban dentro de los vehículos, otros a escasos metros. Uno de ellos tenía todavía la mano apoyada en el lateral de un bidón. Otro permanecía sentado en una piedra, como si hubiese necesitado descansar un instante antes de seguir, y ese instante se hubiese quedado con él para siempre. Valcárcel cerró por un momento la carpeta y la mantuvo bajo la palma de la mano. Había combatido poco, lo suficiente para reconocer el olor de los papeles falsamente claros. En la península se hablaba de África con frases limpias, con mapas trazados desde despachos, con palabras como pacificación, control, presencia, incidentes aislados. Pero los documentos que llegaban de allí traían otra cosa adherida, algo que no cabía en el lenguaje administrativo: arena, fatiga, improvisación y una clase de miedo que no siempre se dejaba nombrar. Volvió a abrir. Al final del todo, después de los anexos, las firmas y los sellos, había una nota manuscrita añadida con tinta azul, la letra apretada y desigual de alguien que escribió deprisa o con mala luz. No pertenecía al cuerpo principal del informe. Era una observación recogida por un agente de información local y luego copiada al expediente.
Valcárcel la había leído ya 3 veces. La leyó una cuarta. Un testigo indígena afirma haber visto, la noche anterior, a una mujer española de mucha edad. Vendía pan, infusiones y hierbas. Estuvo junto a los hombres un corto espacio de tiempo. Después se marchó. A la mañana siguiente estaban muertos. El comandante dejó la hoja sobre la mesa. Una mujer española de mucha edad. Pan, hierbas. Después se marchó. No era serio. No podía ser serio. Sonaba a superstición de zoco, a versión alterada por el miedo, a intento de llenar con una imagen comprensible un vacío que nadie sabía explicar. Y sin embargo, el expediente entero parecía girar en torno a esa frase como si todo lo demás, los mapas, los análisis, las fotografías, los testimonios, no fuera más que un rodeo alrededor de ella. Encendió un cigarrillo. El humo subió recto durante unos segundos y luego se deshizo bajo la lámpara. Fuera, Madrid seguía con su invierno sobrio, sin épica. Dentro del despacho, en cambio, el aire empezó a parecerle más frío. Pensó en la clase de enemigo que podía figurar en un informe. Un guerrillero se entiende. Un desertor se entiende. Un infiltrado, un traidor, un enlace local, incluso un médico que envenena suministros, todo eso entraba todavía en el mundo de lo reconocible. Tenía categorías, métodos, explicaciones, casillas en las que uno podía colocarlo. Pero una anciana española además, una vieja de pueblo en mitad de Ifni, con pan, infusiones y manos tranquilas. Eso no entraba en ninguna casilla. Valcárcel se levantó y fue hasta la ventana. Desde allí podía verse una línea de tejados oscuros, una antena, la copa desnuda de unos árboles, un tranvía al fondo. Madrid parecía ajena a todo, como si la guerra de África hubiese ocurrido en otro siglo, en otro país, incluso para quienes ahora archivaban sus consecuencias. Volvió a mirar la carpeta. La cubierta llevaba fecha de cierre provisional. También llevaba una orden manuscrita, posterior, probablemente de un superior. No circular fuera de sección. Mantener en reserva hasta nueva instrucción. La obediencia burocrática tenía algo de liturgia, un sello, una firma, una fecha, y lo incomprensible dejaba de ser un problema para convertirse en un documento dormido. Quizá eso era lo que pretendían. Guardar el asunto. Dejar que se cubriera de polvo. Esperar a que el tiempo lo volviera menos incómodo. Pero, mientras permanecía de pie junto a la ventana, con el cigarrillo consumiéndose entre los dedos, Valcárcel tuvo la impresión desagradable de que el expediente no estaba dormido en absoluto. Estaba quieto, sí, quieto como los cuerpos de las fotografías, quieto como los 2 vehículos detenidos en medio de la nada, quieto como una pregunta que llevaba demasiado tiempo esperando. En algún lugar del sur, lejos de Madrid, lejos de aquellos despachos donde todo acababa convertido en papel, había existido una mujer. Una mujer ya vieja en 1957, una española en tierra africana, una mujer a la que nadie habría prestado atención al verla pasar. Y mientras él seguía allí, en el silencio disciplinado de febrero, con la ciudad gris extendida detrás del cristal, no podía quitarse de la cabeza la misma imagen absurda. Unas manos de anciana colocando pan sobre una mesa improvisada, una voz tranquila diciendo cualquier cosa sin importancia, y luego el amanecer sobre la piedra y la arena, y 19 hombres muertos sin haber entendido qué había entrado con ella. En Ifni el otoño no se parecía al de la península. No traía hojas amarillas ni olor a leña mojada. Allí, el aire seguía oliendo a piedra caliente, a sal vieja, a cuero reseco y a polvo fino que se quedaba pegado a la piel igual que una segunda memoria. Por la mañana, el océano enviaba una humedad ligera que apenas rozaba las paredes encaladas. Después, el día se endurecía y todo volvía a ser seco, blanco y áspero, como si el mundo entero hubiera sido tallado en una sola pieza de cal y viento. En el extremo más apartado del barrio antiguo, donde las viviendas españolas empezaban a mezclarse con corrales de piedra y senderos por los que pasaban mujeres envueltas en melfas oscuras, vivía Isabel Morales. Su casa era pequeña y daba a una calleja estrecha. Tenía una puerta azul desvaída, una ventana baja protegida por una reja sencilla que su marido había puesto con sus propias manos mucho antes de morir. Una mesa, 2 sillas desparejadas, un arcón de madera oscura, una imagen de la Virgen del Carmen ennegrecida por el humo, un cántaro, una alacena, un catre cubierto con manta basta y junto a la ventana, el lugar donde Isabel pasaba la mayor parte de las horas. Una silla de esparto, un costurero, cuencos de barro
madejas de hilo y pequeños frascos en los que guardaba polvos, cortezas, semillas y hojas secas. En Ifni, donde las cosas tardaban en llegar y costaba sustituirlas, recomponer era una forma de oficio más útil que cualquier elegancia. Isabel arreglaba mantones, repasaba costuras de uniformes, reforzaba alforjas, zurcía sábanas, cosía dobladillos y cuando alguien se lo pedía, bordaba discretamente iniciales sobre pañuelos o camisas de domingo. También conocía las plantas del lugar, como otros conocen las calles del pueblo donde nacieron. Sabía cuáles calmaban el vientre, cuáles bajaban la fiebre, cuáles desinfectaban una herida, cuáles ayudaban a dormir y cuáles era mejor no tocar si uno no estaba seguro de la cantidad. Nunca hablaba de esto último, pero lo sabía. Su padre había sido cabo de mar en la costa andaluza y la llevó a África cuando ella todavía no había cumplido 12 años. Su madre murió pronto, demasiado pronto incluso para convertirse en recuerdo ordenado, y la niña creció viendo entrar y salir marineros, soldados, comerciantes, pescadores canarios, funcionarios destinados a regañadientes y hombres del desierto que traían noticias envueltas en silencio. Aprendió primero a mirar y después a callar. Más tarde aprendió a escuchar el árabe hasanía, con esa atención especial de quienes no dominan una lengua del todo, pero entienden en ella mucho más de lo que los demás sospechan. La hablaba mal, con acento terco y castellano, aunque suficiente para comprar, preguntar, agradecer y sobre todo para entender cuando los otros olvidaban que ella entendía. Se había casado a los 20 con Tomás Morales, un pescador de Lanzarote que había llegado a Sidi Ifni buscando trabajo y mar y acabó encontrando una mujer pequeña, de ojos oscuros y manos extraordinariamente firmes. Tuvieron un hijo que murió a los 3 inviernos de una fiebre rápida y una hija que no alcanzó a vivir una semana. Después de eso no hubo más hijos. El matrimonio siguió adelante con la terquedad con que avanzan las cosas que ya no esperan premio. Tomás envejeció deprisa. El salitre, el esfuerzo y una tos mal curada le fueron gastando el pecho hasta dejarlo inútil. Murió en 1949, una madrugada en la que el viento golpeó la puerta toda la noche como si alguien insistiera en entrar. Isabel lo cuidó hasta el final sin decir nunca que estaba cansada. Desde entonces vivía sola. La gente del barrio sabía lo justo sobre ella. Sabía que era viuda, sabía que pagaba sus deudas a tiempo, sabía que no se metía en conversaciones ajenas y que, precisamente por eso, cuando hablaba, convenía escucharla. Había en ella una forma de reserva que no resultaba altiva, pero sí definitiva. No rechazaba a nadie, aunque tampoco invitaba a entrar en su intimidad. Las vecinas españolas la trataban con una mezcla de estima y ligera prevención. Las mujeres saharauis acudían a veces a su casa con un niño enfermo, una quemadura, un vientre cerrado o un mareo persistente. Isabel preparaba una infusión, machacaba una corteza, indicaba una cataplasma, daba instrucciones breves y exactas. A veces aceptaba dinero o un trozo de tela, y a veces no aceptaba nada. No era una mujer grande, al contrario, con los años se había ido encogiendo un poco, como si el sol y el viento hubieran comprimido su cuerpo sin lograr tocarle el temple. Caminaba despacio, no por debilidad sino por costumbre. Sus manos eran lo que más llamaba la atención a quien reparaba en ellas. Eran manos secas, de nudillos marcados, dedos finos, uñas cortas y limpias. Manos de costurera, sí, pero también de alguien capaz de destripar un pescado, cargar un cubo o preparar un vendaje sin temblor. Cuando cosía, lo hacía con una concentración que volvía inútil cualquier intento de interrumpirla. La aguja iba y venía con la precisión de un gesto aprendido hacía tanto tiempo que ya parecía anterior a la voluntad. El barrio la llamaba Doña Isabel cuando quería mostrar respeto y simplemente Isabel cuando hablaba de ella a sus espaldas. Había, sin embargo, 2 o 3 ancianas canarias que usaban otro tono al nombrarla, como si vieran en ella algo más difícil de definir. No decían bruja, porque esa palabra era demasiado vulgar y demasiado simple. Decían que tenía conocimiento. En África, el conocimiento no significaba solo saber, significaba saber de un modo que a veces protege y a veces inquieta. Significaba mirar una planta insignificante y conocer no solo su nombre, sino el momento exacto en que debe cortarse y la cantidad precisa que cura o daña. Significaba, en el fondo, no ser nunca del todo inocente. Isabel había aprendido de varias personas y de ninguna completamente. Una monja enfermera le enseñó a hervir instrumentos y limpiar llagas cuando todavía era joven. Un practicante militar le explicó cómo reconocer ciertos síntomas en un tiempo en que los médicos estaban lejos y llegaban tarde. Las mujeres del lugar le enseñaron lo que no figuraba en ningún manual,
qué raíz calma la tos seca, qué savia irrita la piel, qué semilla hace sudar, qué hoja corta el dolor de estómago. También hubo un anciano herborista, medio ciego, que venía a veces desde el interior con un burro pequeño y paciente. Aquel hombre no le dio teorías. Le mostró 3 veces cómo preparar un extracto sin perder su fuerza. Le hizo repetir los nombres locales de las plantas y una tarde, antes de despedirse para siempre, le dijo algo que ella no olvidó. Las plantas no son buenas ni malas, solo obedecen a quien sabe pedirles lo que guardan. Isabel nunca repitió esa frase en voz alta. La conservó como se conservan ciertas cosas que uno no quiere profanar con el uso. Desde entonces separó mejor sus frascos. Unos iban en la alacena común, otros quedaban en una caja de madera, al fondo del arcón, envueltos en paños para que ni la luz ni la humedad los maltrataran. No eran muchos, a un ojo ajeno no le habrían parecido distintos de los otros, pero Isabel sabía que lo importante casi nunca es lo que se ve primero, sino lo que queda detrás. Las jornadas en Santa Cruz de la Mar Pequeña transcurrían con una lentitud engañosa. A cierta distancia todo parecía quieto. El cielo enorme, las fachadas blancas, la plaza con sus idas y venidas repetidas, los soldados apoyados en la sombra, el mar respirando al fondo. Pero bajo esa quietud corría una tensión que se notaba en los detalles. Hablaban más bajo los funcionarios cuando salían de la comandancia. Las mujeres miraban 2 veces antes de dejar a los niños jugar lejos. Los hombres que volvían del interior traían la ropa cubierta de polvo y los ojos demasiado atentos. Se comentaban rumores de emboscadas, de puestos hostigados, de rutas inseguras. En las tabernas se decía poco y se escuchaba mucho. Nadie terminaba de saber dónde empezaba exactamente la guerra, quizá porque ya se había metido en todas partes antes de que nadie quisiera nombrarla así. Isabel lo notaba incluso en los animales. Los perros ladraban distinto por la noche, y había días en que el silencio del amanecer resultaba excesivo, tan limpio que parecía preparado para algo malo. Ella seguía cosiendo, seguía tiñendo hilo con paciencia de antes, seguía saliendo temprano a recoger lo que necesitaba antes de que el sol castigara de verdad. Subía por senderos pedregosos, apartaba con el pie piedras sueltas, observaba matas bajas y espinos discretos. Nunca cogía una planta entera si no era imprescindible. Cortaba lo necesario y dejaba el resto. A veces murmuraba el nombre de lo que cortaba, no por superstición, sino por exactitud. Había un rincón detrás de la casa, protegido del viento por un muro irregular, donde secaba hojas y tallos sobre tela vieja. Allí, el aire olía a tierra amarga, a resina y a un dulzor tenue que desaparecía en cuanto uno se acercaba demasiado. Ese pequeño patio era su verdadero taller. El de la ventana servía para el hilo y la aguja, el de atrás para lo demás. Si alguien la observaba trabajar, solo veía a una viuda ordenada, ocupada en tareas antiguas. No veía la memoria precisa que gobernaba cada gesto. No veía que Isabel medía el tiempo de maceración sin reloj. No veía que distinguía un olor alterado, aunque el cambio fuera mínimo. A veces, la visitaba una niña del barrio, sobrina de una vecina, para ayudarla con los recados. La muchacha preguntaba mucho. Isabel respondía poco, aunque nunca con brusquedad. Le enseñó a enhebrar una aguja sin desperdiciar hilo, a remendar por el revés para que el apaño no humillara la prenda, a lavar una herida con agua limpia antes de poner cualquier remedio. Pero no le enseñó a abrir la caja de madera del fondo del arcón. Hay conocimientos, pensaba, que no mejoran por ser compartidos demasiado pronto. En la pared, junto a la Virgen del Carmen, colgaba una fotografía antigua en la que aún podía verse a Tomás de pie junto a una barca y a una Isabel mucho más joven sosteniendo un sombrero contra el viento. Cada vez que la miraba, tenía la sensación de estar contemplando a otra mujer. Una mujer que todavía creía que la vida se limitaba a resistir lo que le tocara, sin tener que escoger activamente entre daños distintos. Con los años, había aprendido que no siempre basta con resistir. A veces hay que decidir. Y decidir, en ciertos lugares y ciertos tiempos, ensucia las manos, aunque uno las lleve limpias. Cuando al anochecer cerraba la puerta azul y echaba la tranca, la casa se llenaba de una calma particular, hecha de pequeñas cosas conocidas. El crujido del esparto, la llama baja del quinqué, el olor del agua enfriándose en el cántaro, la sombra de las rejas sobre el suelo. En esos momentos, Isabel parecía una mujer cualquiera, una viuda española envejeciendo en una plaza africana. Pero incluso entonces había algo en su manera de escuchar el exterior que la diferenciaba de los demás. No oía solo ruidos,
oía intenciones. El paso confiado del vecino, el golpe indeciso del recadero, la prisa innecesaria de un soldado joven, la pausa extraña antes de una llamada. Lo distinguía sin esfuerzo. Todavía no había ocurrido nada irrevocable. No en su casa, no en su mesa, no en sus manos. Pero la guerra se acercaba del modo en que se acercan ciertas tormentas en la costa. Primero cambia la presión del aire, luego callan los pájaros. Después, el horizonte adopta un color que nadie sabría describir del todo y solo entonces llega el golpe. Isabel Morales, sentada junto a la ventana con la labor sobre las rodillas, ya notaba ese cambio. No sabía cuándo llamaría a su puerta ni con qué rostro exacto. Sabía solo que acabaría entrando. Y mientras el hilo se deslizaba dócil entre sus dedos y la última luz del día se retiraba de las paredes encaladas, había en ella una quietud que no era ignorancia ni resignación, sino la forma más antigua y más seca de la lucidez. Al principio, la guerra llegó como llegan casi todas las desgracias verdaderas, sin anunciarse con la forma exacta que luego tendría en los recuerdos. Primero fueron rumores. No noticias, porque las noticias, cuando alcanzaban Santa Cruz de la Mar Pequeña, ya venían filtradas por despachos, sellos, uniformes y frases hechas. Los rumores eran otra cosa. Tenían arena pegada. Llegaban en boca de chóferes, de soldados que bajaban de los puestos del interior, de comerciantes que callaban demasiado antes de hablar, de mujeres que habían oído a sus hombres decir 2 palabras de más al volver de la comandancia. Se hablaba de emboscadas en las pistas, de disparos lejos de la costa, de grupos armados moviéndose entre lomas secas que durante años solo habían servido para conducir cabras y viento. Se decía que había hombres cruzando de noche, que algunos conocían el terreno mejor que los mapas militares, que no atacaban siempre donde se les esperaba y que a veces desaparecían sin dejar más rastro que una fogata mal apagada y una huella rota por la mañana. En el pueblo nadie sabía cuánto creer y precisamente por eso todos empezaban a creer un poco en todo. Los funcionarios seguían saliendo a la misma hora de las oficinas. Los niños seguían corriendo por la plaza. Los soldados seguían fumando apoyados contra muros blancos, con esa manera de fingir normalidad que tienen los hombres jóvenes cuando no desean que se les note el miedo. Pero algo se había movido. Bastaba ver cómo bajaban la voz las mujeres al hablar del interior, cómo ciertos maridos tardaban más en volver, cómo cada ruido nocturno obligaba a escuchar un segundo de más. No era todavía pánico. Era una vigilancia nueva, una atención del cuerpo antes incluso que de la cabeza. Isabel lo percibió enseguida. Había vivido demasiado para confundir la calma con la paz. Una cosa es la costumbre de un lugar, otra la tensión que lo atraviesa cuando empieza a saberse vulnerable. Lo notó en detalles mínimos. La tienda de ultramarinos empezó a recibir menos conservas y menos harina de la prevista. En la comandancia aumentaron los encargos de remiendo en uniformes y correajes. Un médico militar mandó buscar alcohol, vendas y aguja de sutura con una prisa que no se tomaba por simples caídas. Hasta el cura habló 2 domingos seguidos de fortaleza y deber con más énfasis del necesario. Cuando la autoridad repite demasiado ciertas palabras, pensó Isabel, suele ser porque teme justo lo contrario. Las mujeres del barrio siguieron visitándola, pero ya no se sentaban tanto rato. Venían, preguntaban por una tos, por un sarpullido, por un dolor de estómago, y enseguida volvían a casa, como si permanecer fuera las expusiera a algo que todavía no tenía nombre claro. Una de ellas, Maruja, esposa de un suboficial de transmisiones, le confesó mientras esperaba una infusión que su marido llevaba 3 noches durmiendo vestido. Lo dijo intentando sonreír. Isabel no respondió de inmediato. Sopló sobre la taza, la dejó enfriar un poco y solo entonces dijo que los hombres, cuando presienten peligro, se aferran a las costumbres útiles y a veces las exageran. Maruja no se quedó más tranquila, pero agradeció escuchar una frase que no fingía optimismo. También las mujeres saharauis traían otro aire consigo. Continuaban viniendo por remedios y por hilo, pero observaban más las esquinas antes de llamar y hablaban con una prudencia distinta. No era miedo hacia Isabel, era miedo alrededor de Isabel, alrededor de todo. Una tarde llegó Ama, una mujer alta que vivía con sus hermanos a las afueras y que raras veces entraba en casas españolas. Traía un niño con fiebre en brazos. Isabel lo atendió, preparó agua templada, buscó hojas secas, indicó la dosis con dedos exactos. Mientras el niño dormía, apoyado en el hombro de su madre, Ama dijo en jasanía, sin mirarla del todo, que el interior ya no estaba quieto.
Dijo que había hombres reuniéndose. Dijo que algunos venían de lejos y otros eran de allí mismo, pero ahora hablaban como si ya no fueran de ningún sitio salvo de una causa. Isabel no preguntó nombres. Preguntar nombres en tiempo incierto era una forma torpe de pedir que te mintieran. Solo preguntó cuánto tardaría aquello en sentirse en la costa. Ama respondió: menos de lo que creen los de uniforme. A partir de entonces las noches cambiaron de verdad. Ya no eran simplemente noches africanas, secas y abiertas, con viento del Atlántico entrando por las esquinas. Eran noches interrumpidas por motores tardíos, por órdenes rápidas, por pasos de patrulla, por perros que ladraban demasiado tiempo en la misma dirección. En 2 ocasiones sonó una alarma breve en la guarnición y luego nadie explicó nada. A la mañana siguiente, como suele ocurrir en pueblos pequeños, todo el mundo sabía que algo había pasado y nadie sabía exactamente qué. Las versiones crecían más deprisa que los hechos. Unos decían que habían disparado contra un convoy a varias leguas. Otros hablaban de puestos rodeados. Otros aseguraban que no era para tanto, que eran solo bandas sueltas aprovechando la confusión. Pero incluso quienes minimizaban la situación lo hacían con una energía que ya delataba inquietud. Isabel siguió yendo al sendero pedregoso detrás de las últimas casas para recoger lo que necesitaba. Lo hacía más temprano, no porque tuviera miedo de salir sola, sino porque quería ver el terreno antes de que el pueblo se llenara de ruido ajeno. Desde allí arriba se veía el conjunto blanco de Santa Cruz, las azoteas, la línea del mar al fondo y más allá una tierra desnuda que engañaba a los forasteros haciéndoles creer que no escondía nada. Isabel sabía que esa tierra lo escondía todo: agua bajo la piedra, rutas antiguas, pasos que solo reconocía quien los había aprendido sin papel, plantas tan humildes que un militar podía pisarlas 20 veces sin entender para qué servían. A menudo se detenía, se agachaba, cortaba un tallo, lo frotaba entre los dedos y lo olía. No toda recolección era medicinal. A veces solo comprobaba que las cosas seguían donde debían estar. La primera señal visible llegó una mañana con un camión militar cubierto de polvo hasta media altura. Entró en la plaza como si hubiera recorrido media guerra él solo. Bajaron 4 soldados y uno de ellos tenía el brazo en cabestrillo. Otro llevaba la cara marcada por un arañazo largo, ya seco. No era una escena espectacular, precisamente por eso resultó más convincente. La gente no vio héroes ni derrotados, vio hombres cansados, irritables, más sucios de lo normal. Los miraron descargar cajas, hablar con un teniente, encender cigarrillos con manos poco firmes. Esa imagen hizo más por la realidad de la guerra que todos los comunicados de Madrid. Después vinieron restricciones pequeñas que parecían administrativas y por eso mismo inquietaban más. Control de entradas y salidas en determinadas horas. Revisión de documentación con mayor frecuencia. Recomendación de no alejarse sin motivo del núcleo urbano. Peticiones de agua, de comida seca, de tejidos resistentes. El barrio español empezó a oler más a cuero, aceite de motor y tela guardada. Hubo quien mandó a sus hijos con familiares a Canarias. Hubo quien dijo que no pasaría nada y lo repitió tantas veces que parecía querer convencerse. Hubo incluso quien aprovechó la ocasión para hablar con entusiasmo patriótico de orden y misión, como si las palabras fueran suficientes para blindar una puerta. Isabel escuchaba esas conversaciones sin intervenir. Solo una vez, en la tienda, una mujer le preguntó si ella no pensaba marcharse si la situación empeoraba. Isabel levantó la vista del trozo de bacalao que estaba examinando y dijo con una sencillez que desactivó la charla: ¿marcharse? ¿A dónde? La otra se encogió de hombros. No insistió. Era verdad. Isabel no tenía a dónde ir que fuera suyo. Su vida, con todo lo duro y todo lo ambiguo que tuviera, estaba allí. Las paredes, la mesa, la caja de madera, la fotografía, el olor del patio, el mar detrás de la piedra. La gente habla mucho de irse, pensó ella, como si bastara conmover el cuerpo para sacar del alma lo vivido en un sitio. Poco después comenzaron a llegar al pueblo personas de los alrededores con un cansancio que no dejaba dudas. No eran multitudes, pero sí las suficientes para que se notara. Familias que preferían dormir cerca de la guarnición, viejos que traían lo puesto y un atillo, mujeres con criaturas calladas de puro agotamiento. En tiempos normales, los niños lloran más, cuando han visto demasiado, callan. Isabel observó ese detalle y sintió una punzada antigua, una mezcla de rabia y ternura seca que le subía al pecho cada vez que veía sufrir a quien no había elegido nada. Preparó infusiones para 2 pequeños con diarrea, dio pan a una mujer que no había probado bocado desde la víspera, y escuchó, sin pedir precisión,
una historia entrecortada sobre disparos al amanecer en una pista del interior. Una tarde, cuando el sol empezaba a caer y el blanco de las fachadas se volvía de un dorado duro, Isabel vio pasar por su calleja a dos hombres del interior acompañados por un cabo español. El cabo los conducía a la oficina de información. Los otros caminaban en silencio, envueltos en sus telas, con una serenidad tan rígida que parecía una manera de resistir humillación sin ofrecerla del todo al enemigo. Isabel siguió con la costura, pero no dejó de oír. No hacía falta escuchar las palabras para entender lo principal. La guerra ya no estaba en las noticias ni en las rutas. Estaba en el tejido mismo del pueblo, metida entre vecinos, idiomas, silencios y gestos de cortesía forzada. Aquella noche llamó a su puerta el practicante militar que a veces le compraba alcohol de hierbas para frotar las articulaciones. Venía a por hilo fuerte, gasas limpias y cualquier paño viejo que pudiera servir como venda. Isabel le preparó un paquete. El hombre, sudoroso a pesar de la hora, masculló que los puestos menores estaban cada vez peor abastecidos y que mandaban salir patrullas donde hacía un mes nadie se habría molestado. Miró el interior de la casa, la lámpara, la mesa ordenada, la Virgen del Carmen, y dijo casi con vergüenza que en sitios como aquel uno se acordaba de lo que significaba la palabra hogar. Isabel no comentó nada. Le cobró menos de lo que valían las gasas. Cuando él se marchó, cerró la puerta y se quedó un momento escuchando el eco de sus pasos. Pensó que un hogar no deja de serlo porque la guerra lo mire desde fuera. Deja de serlo cuando la guerra entra. Pasaron 2 días de aparente calma, y entonces ocurrió algo pequeño que terminó de decidir el aire. Hacia mediodía, cerca del pozo comunal, se oyó una ráfaga lejana. No muy cerca, pero tampoco tanto como para confundirla con imaginación. El sonido llegó seco, multiplicado por la piedra. Todo el mundo se inmovilizó un segundo. Las conversaciones se cortaron. Una mujer apretó la mano de su hija. Un soldado echó a correr hacia la plaza. Luego vino el silencio, y después ese murmullo nervioso que dejan los disparos cuando aún no se sabe a quién le pertenecen. A la hora siguiente nadie hablaba ya de rumores, hablaban de lo que se había oído. Isabel volvió a su casa, se sentó junto a la ventana y retomó la costura. El hilo pasó 1 vez, 2, 3. Sus manos no temblaban. Nunca le habían servido de nada los temblores. Afuera, el pueblo trataba de recuperar una normalidad que ya se había roto. Un carro pasó más rápido de lo habitual. Una puerta se cerró con violencia. Alguien discutía en voz baja en la esquina. En la lejanía, un motor forzado insistía sobre una pendiente. Fue entonces cuando comprendió que lo siguiente no sería una noticia ni un parte, sino una llegada. La guerra siempre termina llegando a pie, en coche o a caballo, a la puerta concreta de alguien. No se conforma con rondar alrededor para siempre. En algún momento elige una calle, una casa, una mesa. Isabel dejó la labor sobre las rodillas y levantó la mirada hacia la reja, hacia la línea azul desvaída de la puerta. No sabía qué rostro traería esa llegada, ni cuántos hombres, ni bajo qué pretexto. Sabía solamente que cuando ocurriera no tendría tiempo para empezar a pensar desde cero. Tendría que responder con lo que ya era, con lo que había aprendido, con aquello que llevaba años guardando sin explicar a nadie. Al anochecer, preparó una infusión más fuerte de la habitual, recogió del patio los tallos que había dejado secando y abrió la caja de madera del fondo del arcón. Lo hizo despacio, sin ceremonia y sin vacilación, como quien comprueba una herramienta antigua que quizá pronto necesitará. Dentro, envueltos en paños amarillentos, seguían los frascos pequeños, las bolsitas, las semillas oscuras, las cortezas ligeras, el instrumental modesto de una mujer que conocía demasiado bien la frontera entre aliviar y dañar. Los miró uno por uno y volvió a cerrarlo todo. Después, regresó a la silla de esparto y cosió hasta que la lámpara empezó a pestañear por falta de aceite. Afuera, Santa Cruz de la Mar Pequeña seguía siendo el mismo pueblo blanco frente al Atlántico. Las mismas paredes, las mismas sombras, la misma noche, y sin embargo, ya no era el mismo. La guerra había entrado en él no con grandes estruendos ni con banderas visibles, sino con ese trabajo lento y obstinado con que se meten las cosas peores. Primero en el oído, después en la costumbre, por último en la puerta. Isabel lo sabía, y mientras enhebraba de nuevo la aguja en la luz pobre del quinqué, tuvo la certeza sobria de que muy pronto aquella puerta azul dejaría de separar su casa del mundo. No fue una decisión que naciera de golpe, como nacen en los relatos las iluminaciones cómodas. En Isabel no hubo revelación, hubo acumulación.
Días de escuchar lo mismo dicho con distintas palabras, semanas de notar cómo el miedo iba ocupando los rincones del pueblo, igual que el polvo fino ocupa los plieres de una casa junto al mar. Y por debajo de todo eso, una certeza antigua. Una casa es una frontera. Mientras siga siendo tuya, el mundo todavía conserva una forma. Cuando otros entran en ella con voluntad de mando, ya no invaden un cuarto o una mesa, intentan corregir tu lugar en la tierra. Aquella tarde el sol cayó con una lentitud cruel sobre las fachadas de Santa Cruz de la Mar Pequeña. La luz en Ifni tenía a veces algo despiadado, no dulcificaba nada. A esa hora marcaba mejor los desconchones, los bordes de la piedra, la sequedad de los rostros. Isabel estaba sentada junto a la ventana, con una camisa de faena entre las manos. Había prometido devolverla remendada a la mañana siguiente a un soldado que apenas tendría 20 años y que al dejarla había dicho gracias con una vergüenza tan limpia que le recordó por un instante a su hijo muerto. La aguja iba y venía, el hilo tensaba, cedía, volvía a tensar. Afuera pasaron 2 vehículos militares. No era raro ya, y sin embargo Isabel levantó la vista. No por curiosidad, sino por cálculo. Últimamente todo movimiento en la calle tenía que ser medido. Cuando el ruido del motor se perdió hacia la plaza, volvió a bajar la mirada. Reparar una costura era una labor humilde, pero exigía una clase de verdad que Isabel respetaba. Un remiendo mal hecho no engaña a nadie. Aguanta o no aguanta. Se abre o no se abre. Con la vida ocurría menos a menudo. La gente hablaba de deber, de patria, de orden, de levantamiento, de defensa, y detrás de cada palabra había intereses, miedo, costumbre o simple necesidad de sobrevivir. Las telas eran más limpias. Si estaban rasgadas, había que cerrarlas. Si no cerraban, el desgarro crecía. Terminó la camisa, la dobló con cuidado y la dejó aparte. Luego se levantó para pasar al patio trasero, donde el aire de la tarde se había espesado con un olor agrio de hojas secas y sal. Allí conservaba lo que no enseñaba. Abrió el arcón pequeño que guardaba bajo una mesa cubierta con saco basto. Dentro estaban las bolsitas de tela, las cortezas envueltas en papel, los frascos opacos y una libreta vieja donde no figuraban recetas completas, apenas señales para ella misma, palabras abreviadas, fechas y tiempos de maceración. A un extraño aquello le habría parecido el ajuar de una curandera modesta. Isabel sabía que era otra cosa. Era la memoria ordenada de lo que puede aliviar y de lo que puede detener un cuerpo. Se quedó un rato mirando sin tocar. Pensó en el anciano herborista que le había mostrado, muchos años antes, la diferencia entre la planta recién cortada y la madura, entre la sustancia que adormece y la que paraliza, entre una cantidad que hace sudar y otra que roba el aire. Recordó también a la monja enfermera del dispensario, que repetía que la dosis es una forma de moral porque convierte la ayuda en daño o el daño en ayuda. Entonces Isabel había pensado que aquello era demasiado abstracto. Con los años entendió que no lo era. La dosis, el momento y la intención. Esas 3 cosas deciden mucho más de lo que la gente imagina. Tomás lo sabía a su manera, aunque nunca hablaban de ello. Cuando enfermó del pecho y empezó a pasar noches enteras incorporado, luchando por arrancarle aire al aire, Isabel agotó primero todo lo que estaba de su parte: tisanas, compresas, vapores, reposo, médicos, paciencia. Durante meses creyó que cuidar consistía en insistir. Luego llegó el tiempo en que insistir empezó a parecerse demasiado a prolongar un sufrimiento sin esperanza. La línea entre ambas cosas no estaba escrita en ningún libro. La cruzó una madrugada, en silencio, y jamás lo contó. Nadie se lo preguntó. Dijeron que Tomás había descansado al fin. Ella dejó que lo dijeran. Desde entonces sabía que hay decisiones que no pueden compartirse porque solo existen de verdad en la conciencia de quien las toma. La guerra había empezado a exigir decisiones de otra especie. Hasta entonces, Isabel se había limitado a observar, a prever, a guardar. Ayudaba a quien podía ayudar, escuchaba, pero aún no había dado el paso que separa el conocimiento pasivo del acto. Ese paso empezó a tomar forma el día en que, al volver de la tienda, vio a una mujer del interior sentada junto a una pared con 2 niños dormidos sobre las rodillas, cubiertos de polvo hasta en las pestañas. No pedía, ni siquiera lloraba. Isabel pasó de largo, entró en su casa, cortó pan, llenó una botella de agua, volvió y se lo dejó, sin palabras. La mujer alzó los ojos un segundo y dijo en jasanía algo que Isabel entendió a medias, pero lo suficiente. Entraron de noche, se llevaron animales, golpearon a un hombre, dejaron claro que volverían. No importaba del todo quiénes habían sido ni bajo qué bandera.
importaba la impunidad con que ya se movían. Esa noche Isabel durmió poco, no por miedo, sino por irritación. La irritación era una forma más seca y más útil del temor. Daba menos vueltas y avanzaba mejor. Oía el viento en la puerta azul, el roce de una cuerda floja contra el muro, el golpe ocasional de una persiana mal cerrada en alguna casa vecina. Todo era normal. Precisamente eso la enfurecía un poco, que el mundo siguiera produciendo sus ruidos ordinarios mientras algo se iba desplazando hacia ellos con la paciencia de una enfermedad. Antes del amanecer se levantó, encendió la lámpara y abrió de nuevo el arcón. Sacó 3 frascos, 2 bolsitas y un mortero pequeño. Lo hizo sin precipitación. La prisa vuelve torpes incluso las manos entrenadas. Primero escogió las hojas secas de una mata discreta que crecía en terreno pedregoso, a resguardo de una roca caliza donde casi nadie reparaba. Sola apenas servía de poco. Después añadió una resina oscura que, tratada de cierta manera, aceleraba la absorción por la piel. Por último, tomó una cantidad mínima de unas semillas molidas que en otra concentración habrían provocado vómitos violentos y habrían delatado cualquier preparación. Lo suyo no debía delatar nada. Buscaba otra cosa, una entrada silenciosa, una eficacia lenta y segura, una sustancia que no oliera ni dejara rastro evidente si el cuerpo era examinado por médicos que buscaran lo conocido. Maceró, filtró, esperó. Midió los tiempos sin reloj, guiándose por la viscosidad y por el punto exacto en que la mezcla perdía aspereza y adquiría una docilidad engañosa. Cuando terminó, apenas había obtenido una cantidad mínima, un brillo casi imperceptible en el fondo de un recipiente. Era suficiente. Siempre lo decisivo cabe en menos espacio del que uno imagina. Lo miró un momento bajo la luz y recordó una frase de juventud. Las cosas más peligrosas rara vez hacen ruido al nacer. Entonces tomó la aguja larga que reservaba para los tejidos más duros. La limpió primero con agua hervida y después con alcohol. La secó con un lienzo sin pelusa. Probó la punta sobre la yema del pulgar hasta sentir solo una quemazón mínima. Había cosido miles de veces. Sus dedos sabían calcular presión, ángulo, resistencia. En el mundo de la costura, una mano insegura deja nudos, repite puntadas, fuerza la tela. En lo que estaba considerando no había margen para ninguna de esas torpezas. Sería un roce, un contacto, una interrupción tan pequeña que pudiera confundirse con el azar, con una astilla o con nada. Guardó la aguja en la manga del vestido y permaneció inmóvil en la silla de esparto. Era ahí donde la decisión verdadera debía pronunciarse, no en el mortero ni en los frascos, sino en esa quietud final donde ya no cabía fingir que todo era mera preparación. Podía detenerse todavía. Podía lavar la aguja otra vez, tirar la mezcla a la tierra del patio, cerrar la caja y seguir siendo, de cara al mundo, una viuda española que cosía y remendaba ropa militar. Nadie se lo reprocharía. Nadie le pediría más de lo que ya daba. Su edad, su soledad y hasta su condición de mujer jugaban a su favor como coartadas naturales. Pensó entonces en su hijo, apenas un cuerpo ligero ardiendo en fiebre. Pensó en Tomás, respirando con dolor durante noches sin final. Pensó en las mujeres que últimamente llegaban con las manos vacías y el miedo escondido bajo el velo. Pensó en los muchachos del cuartel, más jóvenes que la pena que cargaban encima. Pensó en el pueblo entero, pequeño, blanco, vulnerable, colocado entre el océano y una tierra inmensa que sabía tragarse a los hombres sin dejar apenas huellas. Pensó sobre todo en la Puerta Azul, en lo que significaba que siguiera siendo suya, en lo que ocurriría si un día cualquiera alguien entraba y decidía que aquella mesa, aquel cántaro y aquella sombra junto a la Virgen del Carmen ya no respondían a la voluntad de Isabel Morales, sino a la fuerza del recién llegado. No sintió exaltación, ni siquiera valentía en el sentido novelesco, sintió cansancio. Un cansancio lúcido, viejo, sin teatro. A su edad, uno ya no sueña con acciones hermosas, solo intenta evitar acciones insoportables. Y había cosas que Isabel sabía que no soportaría. No soportaría ver convertida su casa en paso de hombres armados que se creyeran con derecho a usarla. No soportaría que el miedo de los otros decidiera el aire de su cuarto. No soportaría ofrecer agua y pan por obligación a quien llegara imponiéndose. No soportaría vivir el resto de su vida sabiendo que había poseído un conocimiento útil y había preferido conservarse limpia en lugar de proteger lo suyo. La limpieza moral, pensó, suele resultar muy barata cuando otro paga el precio. Tomó la decisión sin decirla. No había nadie a quien declarársela. Solo dejó de contemplar las posibilidades como si fueran simétricas. Desde ese instante ya no se preguntó si lo haría, sino cuándo sería necesario hacerlo,
y de qué modo tendría más efecto con menos error. Esa fue su forma de decidir, transformar una duda en trabajo. Volvió a abrir la libreta, comprobó una proporción, corrigió una palabra, rompió una página que podía comprometerla si alguien registraba la casa y la quemó sobre un plato de metal. Después escondió el preparado donde pudiera recuperarlo con un solo gesto. Ensayó 3 veces el movimiento de la mano dentro de la manga. Entró en la cocina, amasó un poco de pan para el día siguiente, ordenó la mesa y lavó el mortero con una minuciosidad casi afectuosa. Todo quedaba más claro cuando se convertía en tarea. Al amanecer salió un momento al patio trasero. El cielo empezaba a blanquear sobre la línea baja de los muros y el aire traía una humedad leve del Atlántico. Isabel miró las matas secándose, las cuerdas, la piedra, la estrecha franja de mundo que le pertenecía. No rezó. Hacía años que su relación con Dios, si es que seguía viéndola, no pasaba por las palabras. Pero hubo en ella una especie de asentimiento íntimo, una aceptación sobria de las consecuencias. Porque toda decisión adulta incluye eso, no solo el acto, también lo que vendrá detrás. Sabía que si actuaba podía salvar a unos y condenar a otros. Sabía que la violencia nunca llega sola, arrastra represalias, sospechas y sufrimientos que nadie ha calculado del todo. Lo sabía mejor que muchos hombres de uniforme, y aún así, no retrocedió. Regresó al interior de la casa, se sentó otra vez junto a la ventana y enhebró la aguja de costura, la visible, la inocente. El hilo se deslizó con facilidad entre sus dedos. Desde la calle llegaba el rumor de una mañana cualquiera, un cubo, un saludo, una rueda sobre piedra, un gallo tardío. Nada había cambiado todavía, y sin embargo, todo había cambiado ya en ella. Isabel bajó la cabeza y empezó a coser con la serenidad de quien ha entrado por fin en la parte irreversible del día. La noche cayó sobre las afueras de Santa Cruz de la Mar Pequeña con una lentitud engañosa. Durante la última hora del día, el cielo había conservado una claridad pálida sobre el mar, y las paredes blancas del pueblo devolvían una luz cansada. Luego llegó la franja violeta sobre las lomas, después el gris, después la oscuridad abierta, una oscuridad de piedra, de polvo y de horizonte demasiado ancho. En la casa de Isabel la lámpara estaba encendida desde antes del anochecer. Había dejado la labor sobre la mesa, no porque no quisiera seguir cosiendo, sino porque aquella noche necesitaba las manos libres para otra forma de precisión. Oyó los motores antes de verlos, primero como una vibración lejana en el suelo, después, cuando se detuvieron no demasiado lejos, como una certeza. No eran vehículos de paso. Quien llega de verdad no deja el motor en marcha y sigue. Se instala, espera, ocupa. Isabel permaneció inmóvil junto a la ventana, escuchando voces, pasos, un golpe de portón, órdenes breves dadas en un castellano correcto y, entre ellas, otras inflexiones más secas, de hombres que hablaban poco porque no pertenecían del todo a la lengua en la que daban sus órdenes. No necesitó asomarse para entender lo suficiente. Habían elegido instalarse en un corral amplio al borde del barrio, una finca vieja con tapia baja y un cobertizo donde a veces se guardaban animales. Desde allí controlaban la salida al camino y la calleja que llevaba hacia las últimas casas. Hacia las 8 llamaron a su puerta 2 veces, sin violencia, aunque tampoco con humildad. Ella abrió. Al otro lado estaba un muchacho del pueblo, hijo de una viuda que vivía cerca del pozo. Venía pálido. Dicen que necesitan pan, agua y algo caliente. Han preguntado quién puede prepararlo rápido. No hizo falta que dijera más. Los ojos ya traían el resto. No eran hombres a quienes se pudiera negar una jarra y esperar después dormir tranquilo. Isabel asintió como si la petición no tuviera mayor importancia. El muchacho respiró con alivio, aunque no de verdad. Antes de irse añadió, en voz más baja, que eran bastantes y que uno de ellos hablaba como los oficiales acostumbrados a ser obedecidos. Isabel le dijo que fuera a su casa y no saliera otra vez salvo que su madre se lo ordenara. Él quiso decir algo más, pero se lo tragó y se marchó casi corriendo. Dentro, la casa siguió oliendo a aceite de lámpara, a harina y a las hierbas secas del patio. Isabel cerró la puerta con tranca, fue a la mesa y empezó a trabajar. No había improvisación en sus movimientos. Sacó el pan que había cocido esa tarde, puso agua a calentar, escogió hojas inocuas para la infusión visible, las que cualquiera podía reconocer por su olor limpio. Después abrió el escondite del arcón y recuperó el frasquito mínimo, el preparado sin color definido, apenas una densidad distinta en el vidrio. Lo dejó al alcance de la mano,
junto a la aguja larga oculta dentro de un paño. Había pensado muchas veces cómo sería ese momento, si llegaba. No se parecía a sus pensamientos. En sus cálculos había habido más solemnidad, más debate interior, pero la realidad resultó más sobria. No sintió temblor ni grandeza, sintió una atención total, como cuando una costura difícil exige que el pulso no se aparte ni un milímetro del borde. Se sentó, apoyó los antebrazos en la mesa y esperó a que el agua llegara al punto justo. Entonces humedeció la punta de la aguja, dejó que el metal recibiera la sustancia y la guardó dentro de la manga del vestido, en la costura interior que había preparado la noche anterior. No mucho, lo justo. Afuera se oían ya pasos y un ruido de metal contra piedra. Quizá descargaban cajas, quizá colocaban armas, quizá simplemente ocupaban el espacio con esa clase de desorden que producen los hombres seguros de que nadie los contradirá. Isabel terminó de llenar una olla pequeña con la infusión suave, tomó un cuenco con sal, otro con aceite, preparó un plato con pan y unas aceitunas arrugadas. Añadió queso curado, no por generosidad, sino por credibilidad. La hospitalidad forzada debe parecer completa para no despertar sospechas. Luego buscó la bandeja grande de madera, la cubrió con un paño limpio y colocó todo encima con el orden de una mujer que conoce su oficio mejor que cualquier soldado conoce el suyo. Antes de salir, apagó una de las lámparas de la casa. Después, levantó la bandeja y apoyó el peso contra la cadera. Abrió la puerta azul y salió a la calleja. La noche estaba ya cerrada. El viento traía olor a mar y a gasolina. A cierta distancia, el campamento improvisado se distinguía por una luz amarillenta y baja, por sombras moviéndose entre un vehículo y otro, por el resplandor breve de un cigarrillo. Al acercarse, Isabel oyó risas cortas, una tos, el sonido de una cantimplora apoyada en el suelo y la voz de un hombre dando una instrucción en tono casi tranquilo, precisamente el tono que usan quienes no necesitan levantar la voz porque saben que serán obedecidos igual. La vio un centinela antes de que llegara a la entrada del corral. Le apuntó con la linterna y luego bajó el haz hacia la bandeja. Dijo algo seco. Isabel respondió en castellano que traía pan, agua caliente y algo de comida, que habían pedido ayuda y ella la traía. El hombre dudó un instante, la inspeccionó con rapidez y llamó a otro. Este segundo sí hablaba castellano con mayor soltura. Tenía la cara joven y cansada, la barba de 2 días y la mirada llena de vigilancia. «Pase, déjelo en la mesa». La mesa era una puerta vieja apoyada sobre 2 cajas. Alrededor se movían 8 hombres. 2 revisaban mapas bajo una lámpara portátil, otro limpiaba arena de una pieza metálica con un trapo. Uno más estaba sentado con la espalda contra el muro, bebiendo a pequeños sorbos. Había armas apoyadas junto al pan, junto a una jarra, junto a una manta doblada. El mundo de los hombres armados siempre termina pareciéndose a eso, una mezcla de cosas domésticas y violencia preparada. El que debía de ser el jefe estaba inclinado sobre el mapa. Al incorporarse, Isabel vio a un hombre de 40 años, quizá, seco, de mandíbula afeitada con cuidado, ojos hundidos y manos demasiado limpias para un jornalero. La miró con una mezcla de desconfianza y condescendencia. Vio lo que cualquiera habría visto: una viuda española entrada en años, pequeña, vestida de oscuro, cargando una bandeja con el cansancio competente de quien ha servido toda su vida y no espera agradecimiento. «¿Vive cerca?», preguntó él. «Lo bastante para oír motores», respondió Isabel. El hombre sostuvo la mirada un momento, acabó haciendo un gesto con la cabeza. «Déjelo y márchese, no queremos problemas». «No queremos problemas», pensó Isabel. «Siempre dicen eso los que han traído los problemas consigo». Depositó la bandeja sobre la puerta mesa. Sus manos no temblaban. Comenzó a servir con una lentitud natural, la de una mujer mayor que no tiene fuerza para apresurarse y por eso mismo no llama la atención. Partió el pan, acercó cuencos, vertió la infusión caliente en vasos desparejados y latas limpias. El primer contacto fue casi accidental. Uno de los hombres, inclinado para coger pan, dejó el antebrazo descubierto junto al borde de la bandeja. Isabel desplazó una taza y al hacerlo, dejó que la punta de la manga rozara la piel. El gesto duró menos de un segundo. El hombre reaccionó apenas con un movimiento mínimo, el mismo con que se espanta un insecto. No miró. El segundo fue aún más simple. El que estaba sentado contra el muro extendió la mano para recibir el vaso. Ella se lo dio y al soltarlo, la aguja encontró la carne blanda entre el pulgar y el índice. Una presión exacta, nada más.
Él frunció levemente el ceño, examinó el borde del vaso por si quemaba y luego bebió. Isabel siguió moviéndose alrededor de la mesa como si su único interés fuera que el líquido no se derramara. No podía llegar a todos del mismo modo, ya lo sabía. Se trataba de escoger a quienes tocarían la comida o la infusión primero, a quienes por jerarquía o costumbre contaminarían después el resto de la cena, el jefe, el que servía, el que compartía. El tercer contacto se produjo cuando el jefe apartó el mapa con la mano derecha para dejar sitio al plato. Isabel se inclinó un poco más de lo necesario, como hacen las mujeres de cierta edad cuando quieren ver mejor dónde apoyan algo, y sintió la entrada mínima en el dorso de esa mano pulcra. Ningún gesto de alarma, solo un pequeño golpe involuntario de los dedos, interpretado por todos como impaciencia. Uno de los hombres quiso bromear con ella, dijo algo sobre las españolas que aún saben atender a los viajeros, y los demás soltaron una risa breve, cansada. Isabel sonrió apenas, no por docilidad, sino porque una expresión neutra habría destacado demasiado. El más joven, casi un muchacho, le pidió más agua. Al inclinar la cantimplora, ella vio que aquel no había tocado casi nada. Lo recordó. Había otra dificultad: marcharse a tiempo. Quedarse demasiado podía despertar una atención retrospectiva. Marcharse demasiado pronto podía parecer ofensa o miedo. Isabel esperó lo necesario para que la vieran hacer tres cosas normales: limpiar una gota de infusión derramada, acercar sal a uno de ellos y recoger una lata vacía del suelo. Después se enderezó con la lentitud apropiada, tomó la bandeja ya más ligera y dijo que dejaría el agua restante si la necesitaban. El jefe respondió que no hacía falta. No volvió a mirarla. Estaba ocupado hablando con otro sobre una pista y sobre una salida antes del amanecer. En la salida, el centinela le abrió paso con un movimiento impaciente. Ella cruzó el umbral del corral y la noche le dio en la cara como una tela fría. Solo entonces notó el cansancio en los brazos. Caminó sin apresurarse. Contó 7 pasos hasta la calleja, 12 más hasta la curva del muro bajo, 20 hasta su puerta azul. No volvió la cabeza. Dentro de la casa dejó la bandeja sobre la mesa y apoyó ambas manos en la madera. Escuchó. El corazón le latía con fuerza, sí, pero no desordenado. Desde el corral seguían llegando voces, más apagadas ya, y un par de risas. Nada indicaba que hubieran advertido nada. Retiró la aguja de la manga, la limpió con alcohol, la envolvió en un paño y la guardó en su sitio. Luego se lavó las manos durante largo rato. El jabón olía a sosa y a costumbre. Se secó despacio, volvió a sentarse junto a la ventana y tomó la labor que había dejado a medias. No cosió de inmediato. Permaneció quieta con la tela sobre las rodillas, oyendo el mundo al otro lado de la reja. Una voz más alta, un golpe de vaso, un motor probado un instante y apagado enseguida. Después, poco a poco, la instalación de la noche, hombres tumbándose sin del todo dormir, uno que hace guardia, otro que tose. Isabel sabía que el efecto no sería inmediato. Lo inmediato habría delatado otra clase de peligro. Necesitaba tiempo, el suficiente para permitir el cansancio, la salida al amanecer, la falsa seguridad de una rutina recobrada. Al cabo de un rato, enhebró la aguja visible y volvió a coser, puntada tras puntada. Desde fuera nadie habría distinguido a una asesina de una costurera. Había una viuda en una casa pequeña, había hombres armados en un corral, había una noche, había conocimiento y había una elección que ya estaba hecha. Muy cerca del amanecer, el campamento quedó casi en silencio. Solo persistía el centinela y el rumor lejano del mar. Isabel dejó al fin la labor, apagó la lámpara y permaneció sentada en la oscuridad. A esa hora la noche ya no protege, se limita a esperar la luz que la contradiga. Ella esperó con ella, sin rezar, sin perdonarse, sin arrepentirse todavía. El arrepentimiento, si llegaba, tendría que ganarse su sitio sobre hechos completos. De momento solo había una certeza desnuda. Había llevado pan a unos hombres y con el pan había entrado otra cosa. Cuando el primer gris del alba empezó a dibujar la reja sobre el suelo, oyó motores otra vez, más breves, más nerviosos. Se iban. Isabel no se movió hasta que el último ruido desapareció camino del interior. Entonces sí dejó escapar el aire, largo, medido, como si hubiera cosido durante horas una tela tensa sin permitirse fallar una sola vez. Los encontraron a media mañana, cuando el sol ya había empezado a endurecer la piedra y a borrar los últimos rastros de la madrugada. 2 vehículos detenidos a poca distancia uno del otro, como si hubieran frenado por una avería menor o por una orden breve.
Un hombre medio caído sobre el volante, otro sentado junto a una rueda, con la espalda apoyada en la carrocería y la cabeza inclinada hacia adelante. Dos más a unos metros, en posturas sin épica, sin violencia visible, sin ese desorden que suele dejar el combate. Lo primero que desconcertó a quienes llegaron no fue el número de muertos, fue la quietud. Una quietud impropia de la guerra, casi ofensiva, como si la muerte hubiera pasado por allí sin levantar la voz. El aviso llegó al pueblo antes que la versión oficial. Siempre ocurría así. Un conductor que había visto vehículos inmóviles desde lejos habló con un cabo, el cabo habló con otro, una palabra salió de la comandancia, de ahí pasó a la tienda, a la plaza, a las casas. Para cuando la primera nota administrativa empezó a redactarse, en Santa Cruz de la Mar Pequeña ya se sabía lo esencial. El grupo que había ocupado el corral la noche anterior no había llegado a su destino. Nadie conocía todavía la forma exacta de la desgracia, pero el aire del pueblo cambió del todo. Ya no era una amenaza aproximándose, era un hecho. Isabel oyó los primeros comentarios desde su ventana, mientras zurcía una manga con hilo gris. No levantó la cabeza al principio. Llevaba toda la mañana esperando ese momento y, sin embargo, cuando la noticia llegó de verdad, no sintió alivio. Sintió peso. Pensó en las manos que había visto sobre la mesa improvisada, en los vasos, en la respiración tranquila de hombres que todavía no sabían que el amanecer no les pertenecería. Pensó también en el muchacho que apenas había probado la infusión. Ese pensamiento regresó con una nitidez desagradable. No porque lamentara haber actuado, sino porque comprendía que los planes, por minuciosos que sean, nunca cierran del todo. Siempre dejan una rendija para lo imprevisto, y por esa rendija entra luego la historia. No tardaron en aparecer por el barrio los primeros soldados de la guarnición con órdenes de preguntar, mirar y recordar. El teniente Medina, un hombre joven con demasiado bigote para su edad y la cortesía tensa de quien sabe que lo observan sus superiores, fue uno de los primeros en pasar. Golpeó puertas, tomó notas, pidió nombres. En la casa de Isabel se quitó la gorra antes de hablar, detalle que ella registró sin agradecer. «Señora Morales, nos han dicho que usted llevó comida a esos hombres». «Llevé pan y una infusión», dijo Isabel. «La pidieron». «¿Cuántos eran?» «No los conté como si fueran monedas. Bastantes». El teniente esbozó una sonrisa breve, más de nervios que de humor. Miró la mesa, la silla de esparto, los frascos, la labor a medio hacer. «¿Les notó algo raro?», preguntó. Isabel dejó la aguja sobre la tela. «Hombres cansados, armados y con prisa. No me parecieron una rareza». El teniente tomó nota. Buscaba otra cosa, una grieta, una frase menos trabajada, cualquier detalle sobre una discusión, un dolor repentino, un síntoma visible. Pero aquella noche no había habido nada de eso en presencia de Isabel. Al salir le pidió que si recordaba algo más, avisara. Isabel respondió que a su edad una recuerda mejor lo antiguo que lo reciente. Él anotó incluso esa frase. A media tarde llegó la versión más completa: 10 muertos. 2 en el primer vehículo, 5 junto al segundo, 3 dispersos en el terreno pedregoso que bordeaba la pista, y un superviviente, muy joven, hallado a cierta distancia, aturdido, deshidratado, con la mirada todavía atrapada entre lo que había visto y lo que no sabía explicar. Bastaba una cosa: había alguien vivo. Con eso el asunto dejaba de pertenecer por completo al silencio y entraba en el territorio del testimonio. El superviviente fue llevado a la guarnición e interrogado por personal de información. Hablaba un castellano incompleto, a trozos, y rellenaba lo que no sabía decir con señas o con palabras de otra lengua. Aún así, repitió varias veces una idea central. Una vieja española llevó comida por la noche, una vieja pequeña, vestida de oscuro, con manos tranquilas. Después de eso, el amanecer, la ruta, el malestar, la falta de aire, los hombres cayendo sin entender. Los interrogadores, al principio, tomaron aquella mención como se toman los restos delirantes de alguien que ha pasado demasiado tiempo junto a cadáveres. Luego la repitió sin variar casi nada. Eso ya era más incómodo. La investigación cambió de tono al tercer día. Dejaron de hacer preguntas abiertas y empezaron a hacer búsquedas. Entraron en patios, revisaron cobertizos, miraron depósitos de agua, cántaros, sacos de harina, botiquines. Se habló de veneno, de sabotaje, de una sustancia introducida en la comida o en la infusión. Un médico militar examinó restos del pan y del líquido que habían podido recuperar. No encontró nada concluyente. Otro sugirió contaminación accidental. Un tercero dijo que la coincidencia de las muertes y la falta de lesiones visibles
no permitían descartar una sustancia orgánica de acción lenta. Aquellas palabras recorrieron la comandancia como una corriente fría. Sustancia orgánica, acción lenta. Fue entonces cuando apareció el comandante Ricardo Valdivia. Venía de la jefatura de inteligencia destacada en la zona y traía consigo ese aire de los hombres que han dejado de impresionarse en público. Tendría unos 40 años, la piel curtida, la voz baja y un modo de mirar que obligaba a los demás a medir mejor lo que decían. No necesitó hablar mucho para desplazar al teniente Medina y al resto a un segundo plano. Llegó, pidió los informes, visitó el lugar donde habían encontrado los cuerpos y pasó allí cerca de una hora sin pronunciar juicio. Lo vieron agacharse junto a una huella incompleta, tocar con la yema de los dedos el polvo adherido a la portezuela de un vehículo, observar la posición de un cadáver antes de que se lo llevaran. Cuando regresó al pueblo, no venía con una teoría cerrada, pero sí con la convicción de que aquello no había sido un accidente ni un golpe de fortuna. En la calleja de Isabel se presentó al caer la tarde. Llamó una sola vez. Ella abrió antes de la segunda. El comandante hizo una leve inclinación de cabeza. Isabel pensó que ese detalle lo hacía más peligroso que los otros. Los hombres correctos suelen escuchar mejor. ¿Puedo pasar, señora Morales? Si viene a preguntar, pase. Si viene a registrar, entre y no perdamos tiempo. Una sombra de sonrisa pasó por la boca de Valdivia. Entró. No se sentó hasta que ella se lo indicó. Miró la casa con atención completa, sin teatralidad, como si fuera capaz de leer no solo los objetos, sino también el orden que los relacionaba. Vio la mesa limpia, la labor, los frascos visibles, el cántaro, la imagen ennegrecida de la Virgen, la fotografía de Tomás, la caja de costura. «Le han dicho ya lo que ocurrió», dijo él. «En un pueblo no hace falta decir mucho. Las noticias se encargan solas de entrar. Y a veces entran mal. Casi siempre». Valdivia aceptó el golpe sin ofenderse. Sacó una libreta pequeña. «Quiero que me cuente la noche tal como la recuerda, sin adornos, sin pensar en lo que otros hayan dicho». Isabel lo hizo. Contó la llamada del muchacho, contó el pan, la infusión, la bandeja, el centinela en la entrada del corral. Describió al jefe con precisión suficiente y a los demás con la vaguedad razonable de quien no ha tenido interés en sus caras. Dijo que estaban cansados, que olían a polvo y gasolina, que parecían hombres de paso y con mando. Dijo que sirvió y se marchó. Valdivia no la interrumpió apenas. Solo cuando terminó le preguntó: «¿Tocó usted a alguno de ellos?». La pregunta llegó desnuda. Isabel lo miró unos segundos antes de responder. «¿Tocarlos? Les di vasos, pan, una jarra, no con pinzas». «Me entiende». «Le entiendo, y la respuesta sigue siendo la misma». El comandante bajó la vista a la libreta, aunque no escribió enseguida. Después alzó la cabeza otra vez. «Hay un superviviente que habla de una mujer española mayor. En este barrio no abundan las niñas». Valdivia dejó escapar el aire por la nariz, casi una risa sin humor. Por primera vez se permitió observarle las manos. Las de Isabel descansaban sobre la tela con esa quietud firme que tienen las manos acostumbradas a no desperdiciar movimiento. En voz alta preguntó qué plantas guardaba en la casa. «Las que sirven para el dolor de tripa, para la fiebre, para dormir cuando el viento no deja», dijo Isabel. «Lo mismo que cualquier mujer que haya vivido sola el tiempo suficiente». «¿Puedo verlas?». «Puede». Abrió la alacena. Le mostró hojas, infusiones, cortezas corrientes, ungüentos simples. Luego el patio trasero con sus cuerdas y sus secaderos. Valdivia observó sin tocar al principio. Después examinó un frasco, olió una resina, preguntó para qué servía cierta raíz. Isabel respondió con serenidad. El comandante no encontró nada que pudiera convertirse en prueba, y sin embargo, tampoco encontró la tranquilidad de quien descarta. Había en aquella casa demasiado orden, no orden de inspección, orden de mente habituada a clasificar lo útil. Al despedirse se detuvo junto a la puerta. «Si descubro que me ha ocultado algo, volveré con menos cortesía». «La cortesía no cambia los hechos», respondió Isabel. «No, pero los vuelve más llevaderos. Eso depende de para quién». Cuando él se fue, el pueblo ya había entrado en la fase más amarga de las búsquedas. Empezaron las sospechas cruzadas. Se habló de colaboradores locales, de mujeres que cocinaban para unos y avisaban a otros, de viejos pastores que veían demasiado desde las lomas, de pozos envenenados, de pan contaminado, de manos expertas.
La necesidad de explicar lo ocurrido exigía un culpable que cupiera en algún lenguaje conocido. Un espía, un enlace, un curandero, alguien. Lo insoportable no era solo la muerte de aquellos hombres, sino el método invisible. Una guerra puede tolerar la violencia, le cuesta mucho admitir la sutileza. En la comandancia se acumularon declaraciones. El muchacho que había ido a buscar a Isabel dijo que ella no parecía nerviosa. Una vecina recordó que sabía mucho de hierbas. Otra aseguró que siempre había sido una mujer correcta y no entendía de qué la querían culpar. Un cabo mencionó que la infusión olía normal. El superviviente insistió en las manos tranquilas de la vieja. Ese detalle empezó a repetirse en los informes con una frecuencia que molestaba a Valdivia. Las manos no son una prueba, son una intuición. 4 días después del hallazgo de los cuerpos, el comandante regresó una segunda vez a la Casa Azul. Esta vez no llevaba libreta, pidió agua. Isabel le sirvió un vaso del cántaro. Él bebió. Lo hizo sin apartar los ojos de ella. Después dejó el vaso sobre la mesa y dijo: «No sé cómo ocurrió, pero ocurrió aquí, o empezó aquí». Isabel sostuvo la mirada. «Entonces, siga buscando». «Eso hago». «No. Usted está pensando». Valdivia no respondió de inmediato. Miró la aguja enhebrada, la tela, la luz baja de la tarde entrando por la reja. «Pensar también forma parte de buscar», dijo al fin. «A veces estorba más». Él asintió. Luego se levantó y se marchó. No volvió con una orden de arresto. Tampoco cerró el expediente. Dejó ambas cosas suspendidas, que era la manera más precisa de admitir que había comprendido algo sin ser capaz de demostrarlo. En el pueblo, mientras tanto, las búsquedas se fueron apagando por cansancio y por falta de pruebas. La guerra reclamaba ya otras urgencias, pero en la calleja de la Puerta Azul permaneció una tensión nueva, callada, hecha de conocimiento sin nombre. Algunos miraban a Isabel con respeto, otros con recelo. Ella siguió cosiendo junto a la ventana, solo que ahora, cuando oía pasos detenerse un segundo frente a su casa, sabía que no era simple curiosidad. Era la forma en que un pueblo intenta mirar a alguien después de comprender que quizá ha hecho lo necesario y lo imperdonable al mismo tiempo. El castigo no llevó de inmediato. Primero llevó el silencio, que a veces es peor porque deja a cada cual solo con su imaginación. Durante 2 días, Santa Cruz de la Mar Pequeña vivió con esa respiración contenida que siguen a los hechos, cuyo sentido todavía no se ha fijado. La noticia de los muertos había corrido ya por todas las calles, pero la explicación seguía faltando, y cuando falta una explicación, los pueblos fabrican muchas, casi siempre más crueles que la verdad. Se hablaba en voz baja de veneno, de traición, de castigo de Dios, de venganza, de una vieja que sabía más de la cuenta, de hombres que habían comido en la casa equivocada, de rutas entreveladas por quien no debía. Todo era posible porque nada estaba demostrado del todo. Lo único cierto era que 10 hombres habían salido al amanecer y no habían llegado vivos a la tarde. Isabel siguió levantándose a la misma hora, barriendo su suelo, revisando el agua del cántaro, doblando la ropa, cosiendo junto a la ventana. Visto desde fuera, no había cambiado nada. Visto desde dentro, todo estaba cambiado. Ya no esperaba. Ahora cargaba. Esa diferencia no se ve en la postura ni en la cara, pero modifica el peso del aire en una habitación. A veces, mientras enhebraba la aguja, le venían las manos de aquellos hombres sobre la mesa improvisada, el dorso limpio del jefe, el gesto mínimo del que recibió el vaso, la risa cansada del que hizo la broma. No se arrepentía. El arrepentimiento le parecía una emoción demasiado sencilla para lo que había ocurrido. Tampoco se sentía orgullosa. El orgullo habría sido obsceno. Lo que sentía era una forma de gravedad, como si hubiese aceptado llevar una piedra que antes no estaba allí, y supiera que la llevará hasta el final aunque nadie más la vea. La respuesta del pueblo empezó el tercer día, pero no vino del pueblo, sino de los que decidieron usar el miedo como método. A media mañana entró una patrulla a la plaza y, sin alzar demasiado la voz, ordenó que varias personas acudieran a declarar otra vez. La orden no sorprendió a nadie. Lo que sí sorprendió fue la manera en que, poco a poco, la búsqueda se transformó en exhibición. Ya no se trataba solo de averiguar, se trataba de demostrar que el poder seguía teniendo dientes. Hubo más registros, más preguntas repetidas hasta la humillación, más hombres armados entrando en patios con botas polvorientas y ojos de cansancio endurecido. El comandante Valdivia no estaba presente en todos esos movimientos.
Cuando el poder se dispersa, también se dispersa la conciencia de quien lo representa. Las primeras consecuencias verdaderas cayeron sobre quienes estaban más cerca del lugar y menos preparados para defenderse. Se llevaron a Yusuf, el curtidor, porque un soldado dijo haberlo visto hablar una vez con hombres del interior. Se llevaron también a Roque Medina, un carretero canario que había transportado víveres hacia la costa semanas antes y al que ahora alguien vinculaba, sin mucha lógica, con rutas que otros podían conocer. A ninguno le encontraron nada concreto, pero en tiempos así la falta de pruebas no absuelve, solo aplaza. Las mujeres preguntaban en voz baja a dónde los habían llevado. Nadie contestaba con seguridad. En pueblos pequeños, la incertidumbre es una segunda forma del castigo, no saber si esperar o empezar a llorar. Isabel observó ese desplazamiento con una lucidez que no traía consuelo. Sabía que la violencia rara vez se conforma con tocar donde nace. Se extiende, busca equivalentes, exige cuerpos disponibles para restablecer su teatro. Aquellos hombres muertos en la pista no podían ya pagar nada. El miedo necesitaba otros. Y esos otros no siempre eran culpables de nada, salvo de estar a mano. Esa tarde, mientras cosía una sábana remendada por tercera vez, pensó por primera vez con claridad insoportable. No solo había matado, había puesto en marcha una cadena cuya siguiente cuenta no controlaba. La guerra convierte en ingenuos incluso a los inteligentes, cuando los hace creer que un acto termina donde termina la mano que lo ejecuta. A última hora del mismo día oyó llorar detrás del muro de la vecina. No un llanto alto, sino ese llanto quebrado y húmedo que intentan contener las mujeres cuando hay criaturas cerca. Era Maruja. Su marido, el suboficial de transmisiones, había sido enviado con urgencia al interior y nadie sabía cuándo volvería. Pero no lloraba por eso. Lloraba porque por la tarde habían interrogado a su hermano, un hombre corto de letras y largo de trabajo, simplemente porque había vendido 3 gallinas a quien después resultó vinculado a un grupo armado. El vínculo bastaba. Isabel se quedó sentada con la labor en el regazo y escuchó sin moverse. Hay momentos en que consolar equivale a invadir. Esa noche no fue. A veces la compasión consiste en respetar el dolor ajeno y no obligarlo a ordenarse para uno. Al día siguiente aparecieron pintadas torpes en un muro cercano a la plaza. Nadie supo quién las escribió ni cuánto tardarían en borrarlas. Solo duraron unas horas, pero el pueblo las leyó enteras antes de que desaparecieran. Una acusaba a los traidores, otra prometía castigo, una tercera pedía silencio. Las guerras pequeñas, pensó Isabel, son las peores para la convivencia porque no permiten la distancia. Todo se hace cerca, todo se hace entre caras conocidas. No hay frente limpio ni retaguardia completa. Hay calles estrechas, mercados, pozos, puertas, y en ese espacio cada acto reverbera sobre los mismos 10 o 20 nombres, una y otra vez. La segunda consecuencia llegó con el cuerpo de Yusuf. No lo devolvieron a la plaza ni lo exhibieron. Lo encontraron al amanecer 2 muchachos junto a un terraplén, a las afueras, y corrieron a avisar. Oficialmente se habló de intento de fuga. Nadie lo creyó. El hombre tenía la boca rota, un pómulo abierto y las manos hinchadas de golpes. Lo enterraron rápido, con una mezcla amarga de dignidad y miedo. Su hermana, una mujer siempre silenciosa, no gritó. Miró a todos como si el mundo entero acabara de declararse insuficiente. Isabel fue al entierro. No lloró allí. Tampoco habría sabido cómo explicar unas lágrimas que no pertenecían a una sola causa. Volvió a su casa y tardó un largo rato en sentarse. Notaba en el cuerpo una especie de debilidad seca, no de enfermedad, sino de verdad aceptada. Yusuf estaba muerto, y ella, aunque no lo había tocado, formaba parte del camino por el que aquella muerte había llegado. Esa noche abrió la caja de madera y miró la aguja larga envuelta en el paño. No la sacó. No necesitaba verla para recordar. Se limitó a mantener la mano sobre la tapa. Por primera vez desde la noche del corral, pensó con palabras completas en la posibilidad de haber actuado de otra manera. No de no actuar. Esa opción seguía pareciéndole imposible. Pensó más bien en si habría podido elegir otro momento, otra dosis, otro objetivo, otra forma de no dejar a tantos vivos alrededor expuestos a la respuesta. Pero estas reflexiones, comprendió enseguida, solo tienen una nobleza aparente. Se parecen al examen moral y en realidad son nostalgia del control. Quien actúa en la guerra renuncia al control de las consecuencias. Puede imaginar algunas, nunca todas. El pueblo empezó a mirarla de otro modo, aunque no todos supieran por qué.
Algunas mujeres le hablaban con una consideración nueva, casi reverencial, que la incomodaba. Otras evitaban permanecer demasiado ante su puerta, no porque la temieran a ella exactamente, sino porque temían estar cerca de un punto alrededor del cual parecía concentrarse una verdad peligrosa. También hubo quien la observó con rencor sordo, el rencor de quien ha perdido algo y necesita que el dolor tenga dirección. Isabel aceptó esas miradas sin defenderse. La defensa verbal le parecía indecente. Uno puede explicar una acción, no puede exigir que otros paguen en comprensión el precio de algo que no les consultó. La tercera consecuencia fue Roque Medina. Lo soltaron 2 días después de Yusuf, pero volvió roto de otra manera. Caminaba, respiraba, hablaba incluso, pero algo en él se había quedado atrás. La esposa lo llevó casi a rastras hasta la casa de Isabel porque tenía fiebre, el vientre descompuesto y un temblor que no cedía. Isabel lo tumbó, preparó una infusión para el estómago, le limpió la frente y pidió a la mujer que dejara descansar al cuerpo antes de exigirle relato. Mientras humedecía los labios del hombre con un paño, vio en los antebrazos marcas lineales, moradas, y comprendió sin necesidad de preguntas. Cuando por fin él abrió los ojos, no dijo quién la había golpeado ni cuánto, dijo solo, querían un nombre. Isabel siguió sosteniendo el paño. Él añadió, yo no tenía ninguno. Y esa frase, por sencilla que fuera, le cayó a Isabel con más peso que cualquier acusación directa. Pasaron los días y la tensión visible empezó a bajar, como baja la fiebre cuando ya ha cumplido su trabajo de arrasar. Menos patrullas en las calles, menos registros, menos pasos bruscos frente a las puertas. Pero la calma que regresó no era la misma de antes, era una calma herida, hecha de costumbre recompuesta sobre un suelo que todos sabían frágil. Las mujeres volvieron al mercado, los soldados volvieron a fumar apoyados en los muros, los niños, al cabo de un tiempo, volvieron a correr. Sin embargo, nada había vuelto del todo. En ciertos rincones del pueblo quedó una prudencia más vieja, más oscura, como si todos hubieran aprendido demasiado deprisa que la violencia no necesita instalarse para gobernar, le basta con visitar una vez cada casa en la imaginación. Isabel siguió cosiendo. A veces, al caer la tarde, la aguja le parecía más pesada. No porque hubiera envejecido de golpe, sino porque el gesto de coser ya no era solo el de siempre. Cada puntada parecía preguntarle en silencio qué separa exactamente reparar de herir, unir de atravesar, proteger de condenar. Ella no tenía una respuesta limpia. Desconfiaba de las respuestas limpias. Sabía únicamente 2 cosas. La primera, si aquellos hombres hubieran convertido el corral en base, si hubieran vuelto, si hubieran entrado más lejos en el pueblo, el daño habría sido otro y quizá mayor. La segunda, eso no devolvía a Yusuf ni borraba los golpes de Roque, ni secaba el llanto de Maruja detrás del muro. Entre ambas verdades vivía ahora. Ninguna anulaba a la otra. Una tarde llegó Ama con un pequeño saco de dátiles y lo dejó sobre la mesa sin pedir nada a cambio. No habló enseguida. Miró la labor que Isabel tenía entre las manos, luego la reja, luego el cántaro. Al fin dijo en hasanía, despacio, que cuando un pozo se defiende, el agua sigue siendo agua, pero la tierra alrededor tarda en olvidar. Isabel entendió lo bastante. No respondió con palabras de gratitud ni de justificación, solo asintió. Aquella frase le pareció más exacta que cualquier discurso militar, religioso o patriótico que hubiera oído nunca. Esa noche lloró por fin. No mucho, no con abandono. Lloró como lloran las personas que han vivido demasiado para concederse el lujo de derrumbarse. Sentada en la silla de esparto, con la casa a oscuras y las manos descansando sobre el regazo, dejó salir lo justo. Por los muertos del corral, por Yusuf, por Roque, por el hijo que no creció, por Tomás, por la imposibilidad de mantener las manos limpias cuando el mundo decide ensuciar la puerta de tu casa. Después se secó la cara, encendió la lámpara y volvió a coser. No porque la costura redimiera nada, no porque el trabajo curara lo incurable, sino porque la vida, incluso cargada de consecuencias, insiste en continuar por gestos pequeños. La tela seguía rota, el hilo seguía siendo necesario, y ella comprendía ya, con una nitidez sin consuelo, cuál era de verdad el precio de su acto, no el peligro, ni la sospecha, ni siquiera la posibilidad de ser descubierta. El precio era seguir viviendo sabiendo que había elegido el mal menor y que aún así, ese mal tenía rostro, nombre y tumba. Pasaron los años, con esa paciencia impersonal que tienen los años cuando quienes los viven creen, equivocadamente, que el mundo recuerda mejor de lo que en realidad recuerda.
La guerra de Ifni se cerró en los papeles antes de cerrarse del todo en la memoria. Cambiaron mandos, se redactaron informes, se repartieron medallas discretas, se archivaron fracasos bajo palabras prudentes y se siguió adelante con esa obstinación administrativa que consiste en llamar normalidad a lo que simplemente ha dejado de producir titulares. En Santa Cruz de la Mar Pequeña la vida continuó, y continuó además con la tozudez de los lugares pobres o aislados, donde incluso las tragedias deben hacer sitio enseguida al pan, al agua, a la fiebre de un niño, al arreglo de un techo y al viento que vuelve cada tarde a golpear las mismas esquinas. Isabel Morales envejeció un poco más, aunque en realidad ya era vieja cuando la guerra pasó por su puerta. Siguió en la Casa Azul, siguió cosiendo junto a la ventana, siguió preparando infusiones para quienes acudían con insomnio, dolor de tripa, tos o heridas pequeñas. De vez en cuando, alguien nuevo llegaba al barrio y preguntaba por la viuda que sabía de telas y de plantas. Alguien siempre respondía con una frase breve: vive al final de la calleja, donde la Puerta Azul. Los años añadieron arrugas, rigidez en las rodillas y un cansancio más visible al levantarse, pero no consiguieron tocarle lo esencial, que era esa manera suya de estar presente sin entregarse del todo a la curiosidad de nadie. Hubo quienes, con el tiempo, dejaron de pensar en ella como en una mujer concreta y empezaron a verla como parte del lugar, igual que la pared encalada, la sombra de la tarde o el olor del mar detrás de la piedra. El pueblo cambió más que ella. Llegaron caras nuevas, se fueron otras, se abrieron y cerraron negocios modestos. Nacieron niños que no habían oído un solo disparo y sin embargo crecieron entre adultos que callaban de cierto modo al caer la noche. Las cosas importantes casi nunca se transmiten enteras a la generación siguiente, se sedimentan. En Santa Cruz se sedimentó una prudencia especial. Los más jóvenes notaban que ciertas conversaciones se detenían cuando ellos entraban en un patio. Oían nombres que no debían repetir fuera. Descubrían que había preguntas que los mayores esquivaban porque en su mundo todavía no se había secado del todo algo que preferían no volver a remover. El comandante Valdivia fue trasladado al cabo de unos meses. No volvió a verla. Antes de marcharse, dejó cerrado, aunque no resuelto, el expediente relativo a la muerte de los 10 hombres hallados en la pista pedregosa. La fórmula elegida fue tan precisa como insuficiente. Probable intoxicación por agente orgánico no identificado en contexto de operaciones irregulares. Era una frase útil para la burocracia y humillante para la inteligencia, porque contenía exactamente lo que podían admitir sin tener que explicar lo que no entendían. Valdivia guardó una copia del informe entre sus papeles personales. Durante años la llevó consigo de destino en destino. Cada vez que volvía a leerlo tropezaba con la misma ausencia. Mecanismo probable, autoría imposible de demostrar, móvil solo comprensible fuera del lenguaje militar. Isabel nunca supo eso. Tampoco lo habría considerado especialmente importante. Sabía distinguir entre lo decisivo y lo accesorio. Para ella lo decisivo no era cómo la nombraran en un papel, sino que la Puerta Azul había seguido siendo suya hasta el final. Murió en 1968, en pleno verano, una noche sin viento. La encontró Maruja la mañana siguiente, porque llevaba 2 días sin verla abrir la ventana a la hora acostumbrada. Estaba en el catre, de lado, con una mano apoyada sobre la manta ligera y la otra cerca de la mesita donde descansaban unas gafas, un vaso a medio beber y una caja de madera cerrada. El médico dijo que el corazón. La enterraron con sencillez, no hubo discursos. Acudieron mujeres españolas, varias vecinas saharauis, 2 soldados retirados que la recordaban por los remiendos de años atrás y un puñado de hombres que quizá no la habían tratado mucho, pero sabían que las casas de ciertos barrios se sostienen también por la presencia de personas como ella. Maruja conservó la caja de madera porque nadie más supo muy bien qué hacer con ella. Durante un tiempo la guardó en un armario junto a manteles viejos y fotografías. Nunca la abrió. No por respeto ciego, sino porque intuía que algunas herencias dejan de ser dignas si se las reduce a curiosidad. Años más tarde se la dio a su hija, y ésta, al mudarse, la llevó consigo como quien salva un objeto al que no sabe nombrar, pero del que no puede desprenderse. En 1969, España cedió Ifni a Marruecos, y muchas vidas quedaron partidas por una decisión que los mapas pueden dibujar en una línea, y los cuerpos tardan décadas en asumir. Unos se marcharon con prisa, otros resistieron un tiempo más. Hubo muebles vendidos por nada, puertas cerradas a medias, baúles embarcados con lo imprescindible y fotos metidas entre ropa para que no se doblaran. La Casa Azul pasó a otras manos, luego a otras.
La calleja cambió de nombre. La pintura desapareció, volvió, cambió de tono. La reja de la ventana siguió siendo casi la misma durante bastantes años, hasta que alguien la sustituyó por otra menos trabajada. Nadie conservó una placa. Nadie marcó el lugar con una inscripción solemne. Los sitios verdaderamente cargados suelen quedar fuera de los homenajes públicos. Mientras tanto, del otro lado de los papeles, el superviviente de aquella noche siguió viviendo. Se llamaba Karim Ben Salem y tenía 19 años cuando vio caer a los suyos junto a la pista. Sobrevivió porque había pasado buena parte de la noche fuera del corral, de guardia, bebiendo apenas un sorbo de lo que le ofrecieron. Fue capturado poco después, interrogado, liberado años más tarde y acabó rehaciendo su vida en Agadir, donde trabajó primero descargando sacos en el puerto y luego en un almacén de herramientas. Se casó, tuvo hijos, habló poco de la guerra. A quienes le preguntaban respondía con generalidades, como hacen los hombres que desconfían de sus propios recuerdos porque saben que son demasiado extraños para oídos domésticos. Sin embargo, de vez en cuando, en noches de calor espeso, soñaba con una mujer pequeña sosteniendo una bandeja y con unas manos de anciana que se movían sin prisa entre vasos, pan y sombras. No soñaba miedo exactamente, soñaba incomprensión. Ya de mayor, cuando la memoria inmediata empezó a fallarle en tonterías y a conservar con más nitidez escenas antiguas, contó la historia a un nieto universitario que grababa conversaciones familiares por afición. La relató en árabe salpicado de palabras españolas mal conservadas. Habló del corral, del jefe inclinado sobre un mapa, del pan, de la infusión caliente y de la vieja vestida de oscuro. El nieto, que estudiaba historia en Rabat, no supo qué hacer al principio con aquel relato. Sonaba a superstición y sin embargo el anciano insistía en detalles concretos: la bandeja de madera, la luz baja, el roce, el amanecer en la pista, los hombres desplomándose sin un solo disparo. Años después, cuando Karim murió, el muchacho conservó aquella grabación entre archivos familiares, sin imaginar todavía que un día la escucharía con otros oídos. También los papeles de Valdivia sobrevivieron. Tras su muerte, en 1987, su hija mayor heredó una caja con documentos de destinos africanos, notas personales, mapas y recortes. No entendía casi nada de aquello, pero era lo bastante ordenada para no tirarlo. Lo guardó en un altillo durante más de 20 años. En 2009 decidió donarlo a un archivo militar junto con otras carpetas. Entre ellas iba la copia del informe sobre la probable intoxicación por agente orgánico no identificado. No era un expediente espectacular. Precisamente por eso tardó años en atraer la atención adecuada. La persona que terminó encontrándolo fue una historiadora de la Universidad de La Laguna llamada Elena Cifuentes, que trabajaba sobre formas menores de violencia en los territorios coloniales españoles del siglo XX. No buscaba a Isabel, ni siquiera buscaba a Ifni en concreto aquel día. Había pedido varios legajos sobre suministros, sanidad militar y operaciones de contrainsurgencia, y al fondo de una carpeta apareció aquella fórmula gris, útil e insuficiente, seguida de anexos donde se mencionaba a una mujer española de edad avanzada que había servido comida la noche anterior a la muerte de 10 combatientes. Elena leyó el documento 2 veces. Lo primero que le llamó la atención no fue la posible autoría femenina, sino el tono incómodo de quienes redactaban. A partir de ahí comenzó el trabajo lento, verdadero, el que se parece más a coser que a descubrir. Elena cruzó listas de vecinos, registros parroquiales, expedientes de traslado, testimonios orales recogidos en Canarias y en Marruecos, notas sueltas en archivos militares y una mención perdida en una libreta personal del comandante Valdivia. La señora Morales sabe más de lo que dirá nunca. No tengo prueba, tampoco duda. Esa frase no servía para un tribunal ni para un libro concluyente, pero sí para orientar una búsqueda. Luego apareció, gracias a un colega marroquí, la vieja grabación de Karim Ben Salem. Después surgieron 2 testimonios indirectos de mujeres que, siendo niñas, recordaban haber oído a sus madres hablar de la viuda de la Puerta Azul. Ninguna pieza bastaba por sí sola. Juntas empezaban a dibujar un contorno. El primer artículo de Elena Cifuentes se publicó en 2018 en una revista académica de circulación modesta. Lo leyeron pocos fuera del ámbito universitario. Aún así, produjo una pequeña perturbación entre quienes estudiaban la guerra de Ifni porque desplazaba la mirada. No hablaba de grandes operaciones ni de mandos célebres. Hablaba de una mujer mayor, una costurera, una conocedora de plantas, alguien que no aparecía en ningún cuadro de honor ni en ninguna memoria oficial y que, sin embargo, había alterado el curso de una patrulla y quizás salvado a un pueblo de un daño mayor. El artículo no la glorificaba, tampoco la absolvía. Su fuerza estaba precisamente en negarse a simplificarla.
Con los años, la historia fue saliendo poco a poco de los márgenes. Un documental radiofónico le dedicó 15 minutos. Un escritor la convirtió, deformándola bastante, en un personaje secundario de novela. Una investigadora marroquí publicó una réplica en la que cuestionaba algunos extremos, pero admitía la verosimilitud general del episodio. ¿Qué quedó al final? Quedó una grabación con la voz envejecida de Karim Ben Salem. Quedó una nota de Valdivia escrita con letra sobria. Quedó una caja de madera sin inventariar del todo, en una familia que ya apenas recordaba su origen. Quedó una calle en una ciudad cuyo nombre cambió y volvió a cambiar en los mapas. Quedó, sobre todo, una frase repetida por distintos documentos con palabras distintas y la misma impotencia. No pudo establecerse con certeza el mecanismo exacto. Era verdad. La ciencia aproximó hipótesis, la historia reunió indicios. Nadie reconstruyó por completo la secuencia íntima de aquella noche, porque detrás del expediente, del artículo, de la grabación y de la sospecha razonable, seguía viendo una mujer sentada junto a una ventana, una aguja en la mano, una puerta azul, un pueblo pequeño entre el mar y la piedra, y la decisión seca de quien comprende que a veces la historia no entra en una casa como idea, sino como ruido de motor al anochecer. Lo demás vino después: archivos, tesis, dudas, interpretaciones. Lo esencial ocurrió mucho antes, en silencio, y siguió latiendo durante décadas no como una leyenda limpia, sino como las verdades más difíciles, aquellas que salvan algo y rompen otra cosa al mismo tiempo.